varios temas. Hoy, por ejemplo, va a ser el tema del día la presentación del presupuesto provincial, que seguramente lo charlaremos y lo veremos. Y el tema otra vez de la pobreza y la medición del INDEC, ¿no? Sí, Que le hemos bueno. hablado con el politólogo Maldonado y que mucho de lo que dijo es lo que está diciendo en los medios en el día de hoy, justamente con la medición. Pero bueno, no nos vamos a ocupar de eso. Hoy viernes No, no, hoy no es el no. tema. Abrazos, ya después en el cierre del debate te contamos las promos que tiene Autoservicio Villegas. Nuestros amigos desde la ciudad de Morteros los saludamos, que bueno, auspician este momento. Nos vamos a meter en el debate. ¿Todo bien, Bauti? ¿Cómo anda usted? Sí, Bueno, el directa. tal vez en el futuro lo involucre a usted, este tema, Bautista, a mí, a Ivana, a todos. Porque el título de hoy, Ser padre de nuestros padres. ¿Estamos preparados para ser padres de nuestros padres? Como nosotros difícil. padres lo somos de nuestros hijos. Fuerte el título, ser padre de nuestros padres, Claro. para que lo vayan pensando en casa. Vayan pensándolo porque tal vez a alguien ya le tocó ser el padre o la madre Ujú. de sus padres. Tal cual. Y esto refiere, por supuesto, a la tercera edad, cuando los adultos mayores llegan a una edad en la cual no pueden valerse por sí mismos Exacto. y que reclaman y demandan lo mismo que nosotros reclamábamos y demandábamos cuando éramos pequeños. Exactamente, sí, sí. La atención, el cuidado, la necesidad de que alguien los ayude. Y eso realmente es muy penoso a la hora de, por ejemplo, de personas que llegan a la vejez y lo llegan con alguna enfermedad degenerativa. Alzheimer, a ver, ¿qué otra más? Principalmente, ¿no? El Sí, Alzheimer. Parkinson, Ujú. bueno, varias Hay muchas enfermedades. enfermedades. Sobre sí. todo las cognitivas, Ivana, más allá de las que son físicas, y que ahí es donde realmente necesitan de nosotros. Pero ¿estamos preparados? No estamos preparados, Ivana, para ser padres de nuestros padres. Ajá, bueno, duele. Ocurre que el envejecimiento lo vamos a atravesar todos, si es Claro. que llegamos, ¿no? Sí. Y es como que a los seres que amamos tanto, verlos en esas condiciones, nos cruza el alma por Pero completo. más allá de verlos, y esta imagen que Bauti está poniendo al aire, yo les recomiendo que lo busquen en YouTube, la van a encontrar. Es la historia, que ahí no tiene audio, pero sí es charlada, entre el padre y el hijo, sentados en un banco de la plaza, en el cual el padre ya, siendo adulto, le hace varias preguntas al hijo. Ujú, ¿Y qué paciencia tiene el hijo? claro. Esa es la pregunta, no lo voy a decir porque ya lo va a contar también el especialista. Y después termina de tal manera que refleja lo que realmente el hijo, cuando era pequeño, también le hacía al padre. Tal cual. Entonces, hoy en día, más allá de las residencias, que están seguramente, muchos de ellos están allí en residencias y que los atienden muy bien, también necesitan de el cariño y de los familiares. Totalmente. Como necesitábamos nosotros en nuestra infancia, digamos, ese fortalecimiento, ese cariño que nos iban formando en realidad. ¿Cuánto daría usted por tener el abrazo de su mamá hoy, por ejemplo? Sí, de mi mamá y de mi papá, de los dos. Yo no los tengo a ninguno de los dos, vos, montonazo. Y esa palabra. Sí, por supuesto. Vos uno podés, quisiera nena, volver. vos podés. Tal cual. Bueno, lo mismo necesitan y esperan, ellos esperan siempre de eso. Ujú. Ese es el tema de hoy. Y no lo voy a tratar yo, sino que lo va a tratar y es un compilado de alguien que estuvo en Porteña hace poco tiempo, que es Claro. Alejandro Schumann, ¿no? Ujú. El psicólogo, que cuenta si estamos preparados o no, y también esta historia la va a contar. Yo les recomiendo, búsquenla, ahí ese es el desenlace de lo que sucede. Búsquenla porque van a quedar sorprendidos. Bueno, vamos a compartir entonces esta reflexión de Alejandro Schumann, que es en primera persona. A él le tocó Bien, ser padre de su madre. bien. Padre de su madre a los 87 años. Esto es el debate del día. Mi madre se llamaba Estela Noemí, pero le decían Mimi. Partió en octubre del 2024 y me regaló uno de los desafíos más complejos de mi vida adulta, que fue el de
tener que ser el padre de mi madre. Estaba muy lúcida ella, su cabeza estaba intacta, tenía 87 años al momento de partir, pero en los últimos años, en pleno ejercicio de su lucidez, y era una mujer brillante, mi mamá fue psicóloga, escritora también, pianista, me regaló el amor y la pasión por la música, por la lectura, pero también el desafío de tener que empezar a cuidarla hace ya muchos años. Y yo que soy padre de mis hijos hace 31 años, me di cuenta en ese momento lo difícil que era para mí tener que ser el padre de mi madre. No estamos preparados para ser el padre de nuestros padres, para tener que cuidar y acompañar a aquellos que nos sostuvieron cuando éramos niños a lo largo de toda nuestra vida, quienes nos cuidaron, nos dieron seguridad. Los padres son el referente, la señal, el faro, la torre de control de los aeronavegantes. Y cuando empiezan a dejar de ser guerreros, firmes, fuertes, para ser adultos, niños indefensos, qué difícil. Ahí aplica el difícil pero no imposible. Cuando empiezan a sentirse y a ser cada vez más frágiles y nos demandan, y nos convocan y nos piden, como nosotros les pedíamos a ellos cuando éramos niños. ¿Sí? Mamá, dame, mamá, haceme, mamá, esto. Y con mi madre y con muchos hombres y mujeres que a lo largo de mi carrera como psicólogo me han contando esta situación, pero la viví en carne propia. Y qué difícil gestionar las emociones. Hay un video que yo uso para mis charlas hace muchos años, voy a tratar de contarlo con palabras y les sugiero que los busquen en redes sociales, en YouTube. Un padre y un hijo, un padre, un señor mayor, 80 años, sentado en un banco de un jardín con su hijo al lado que está leyendo. El padre señala el pasto y le pregunta, ¿qué es eso? El hijo deja el libro, mira al padre y le responde, un gorrión. A los 3 segundos, el padre vuelve a preguntar, ¿qué es eso? El hijo, ya un poco fastidiado, deja de mirar el libro y le dice, un gorrión, papá, ya te dije. Inmediatamente, ¿qué es eso? Un gorrión, papá. ¿Qué es eso? Un gorrión. ¿Qué es eso? Un gorrión. No podés entender, te dije 20 veces que eso es un gorrión. El padre se levanta, entra en una casa que estaba al fondo y trae una libreta y lee. Hoy, en este domingo soleado, mi hijo de 6 años, mientras jugamos en el parque, me preguntó 27 veces qué era ese animalito que estaba jugando y volando en los árboles. Yo respondí las 27 veces que eso era un gorrión, sin enojarme y sintiendo profunda ternura por mi pequeño hijo inocente. Le respondí una y otra vez que ese animalito era un gorrión. En ese momento el hijo cierra su libro y profundamente conmovido abraza a su padre. Yo tuve que aprender en los últimos 10 años de vida de mi madre a tener el gorrión de permanente referencia. Porque cuando nos convocan los padres a esta dura tarea de ser nosotros quienes los cuidamos, se nos ponen en juego nuestras emociones más complejas. Tenemos que ejercitar la paciencia eterna, infinita, en algún caso que nos pregunten varias veces la misma cosa, que nos pidan que resolvamos el mismo problema que ya está resuelto una y otra vez, que aparezca lo imprevisible, que así como nuestros padres querían y necesitaban dormir la siesta y nosotros los despertábamos con un llanto
o con algún pedido medio insólito, nos pasa a nosotros como hijos, que la demanda irrumpe en nuestro cotidiano y tenemos nuestra vida armada con nuestros propios hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestros amigos. Entonces, la paciencia es necesaria, es fundamental. Y acá quiero hacer una aclaración. Hay dos escenarios posibles. Hay quien tiene que ser padre de su padre o madre de su madre o todas las combinaciones posibles ahí. Cuando este padre o esta madre que ahora demanda y reclama fue un padre muy amoroso. Fue un padre cálido, contenedor, ¿sí? Que estaba ahí cada vez que tuvo que estar. Entonces ahí yo diría que es un poco más sencillo, si bien es muy doloroso, porque ver el ocaso de nuestros padres nos conecta con la idea de la muerte. Este ocaso no es otra cosa que la antesala de que en un tiempo cada vez más corto, este padre o esta madre que merece y necesita ser cuidado va a partir hacia otro plano. Primer escenario entonces, un padre o una madre que fue muy amoroso y necesita ser cuidado. El segundo escenario es un padre o una madre que no fueron muy amorosos, ¿sí? Porque no todos los padres o todas las madres hacen bien su tarea, cada uno es padre o madre como puede, como sabe, a veces como quiere. ¿Y qué hacer entonces cuando el que convoca y el que demanda a esta tarea de cuidado y maternaje o paternaje es un padre o una madre con el cual tuvimos una relación muy complicada? Y qué difícil ahí, qué difícil. Y vuelvo a la gestión de las emociones y a las herramientas para cuando esto sucede. La paciencia en primer lugar. La creatividad es clave. Una paciente hace muchos años me contaba que su padre, en un hogar para ancianos, un padre que había sido muy presente y que uno de los puntos fuertes de contacto del vínculo era, este padre le contaba cuentos, era un gran contador de cuentos. Mi paciente creció con los cuentos de su padre, entonces cada domingo que ella iba a visitarlo al hogar, llevaba un cuento escrito por ella, especial para cada uno de los domingos, y el padre, esto me lo contaba con una ternura y un amor, y me acuerdo y me emociono, el padre esperaba cada domingo el cuento de ese día. Y un domingo que mi paciente no pudo, el padre hizo un berrinche, una pequeña crisis de angustia, y juró esta paciente que nunca más se iba a olvidar del cuento del domingo. La creatividad es fundamental, el sentido del humor, porque vamos a tener ganas a veces, y me pasó a mí con mi madre, ¿sí? De enojarme porque me decía una y otra vez la misma cosa y ya le había dicho, mamá. Y los mismos consejos que les doy a los padres y a las madres para la crianza, trataba de aplicarlo, trataba de ponerle humor. El humor y el amor pueden salvar el mundo y el vínculo. Respirar, contar hasta 10, hay una respiración hermosa que es, recorremos el contorno de nuestra mano, inhalamos en 2, sostenemos en 2, exhalamos en 4, y 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4. Y ahí completamos esta manito y entonces preguntamos, ¿qué querés, mamá? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿O qué puedo hacer con vos? Tratemos de poner el límite, porque también tenemos que poner límites a nuestros padres cuando nos toca cuidarlos desde el amor. En el caso de que este padre o esta madre haya sido un padre o una madre no muy amoroso, y ahí es todo mucho más complicado y es un capítulo aparte. Pero intentaremos gestionar y achicar esta diferencia que existe entre lo ideal y lo posible. Mi padre era ingeniero y trabajaba en el equipo de Manuel Sadowski. Manuel fue uno de los matemáticos más brillantes e importantes de la historia de la matemática argentina. Manuel me explicaba matemática a mí cuando yo era chico, tuve ese lujo. Y un día me decía, qué difícil, Manuel tenía 80 largos, pensar como uno de 50 y caminar como uno de 90.
¿sí? Manuel mantuvo el sentido del humor y esto lo transformaba en un ser delicioso. Y si nosotros podemos mantener el humor a la hora de gestionar el cuidado de nuestros padres, tendremos una parte importante de la batalla ganada. La creatividad, la paciencia, el límite, no sentirnos culpables si en algún momento tenemos que decir que no. Y obviamente hay que diferenciar cuando la demanda tiene que ver con una cuestión de riesgo físico o psíquico, o cuando la demanda es simplemente demanda. La misma ecuación que cuando nosotros éramos hijos y nuestros padres tenían que poner el límite, diferenciando aquello importante de lo urgente, podemos aplicarlo nosotros. No podemos ni debemos vivir en función de y para la demanda de nuestros padres cuando nos toca cuidarlos, porque entonces se transforma en un apostolado y esto no es sano, ni para ellos ni para nosotros. Poder identificar qué emoción nos gobierna es clave. Muchas veces, y me pasó muchísimo a mí con mi madre, las emociones se enmascaran, se disfrazan y se ponen máscaras que nos confunden. La tristeza y la furia iban caminando un día de muchísimo calor por un descampado. Querían buscar algún refugio, algún reparo, algún lugar para refrescarse, pero era todo por delante. Y ven ahí un pequeño laguito. La furia sale corriendo, se saca la ropa, se zambulle en el lago. La tristeza va muy despacito. La tristeza tiene tiempos lentos. Cuando la tristeza entra al agua, la furia ya se estaba yendo. Cuando la tristeza, después de disfrutar el baño, después de un rato largo, sale, se da cuenta que la furia se había llevado puesta su ropa. La tristeza, que es muy pudorosa, de ninguna manera iba a estar desnuda por ahí. Se pone la ropa de la furia. Desde ese día tristeza y furia van por el mundo con las ropas cambiadas. Y cuando se trata de ser padres de nuestros padres, muchas veces la tristeza se disfraza de enojo y en realidad lo que está ahí es el dolor profundo de ver que ese guerrero o esa guerrera están en los últimos años de su vida y nos toca a nosotros acompañar y sostener. Trabajé muchísimo en el vínculo con mi madre y afortunadamente un día antes de su partida pude tener con ella una charla hermosa, reparadora, sanadora, producto de todos estos años de haber sido padre de mi madre. El trabajo de cuidar a nuestros padres, así de sencillo, así de complejo, difícil, muy difícil, pero no imposible. Bueno, wow, por ser el último día de la semana y qué reflexión y qué importante para muchas personas que seguramente están viendo, que le va a servir. ¿Qué sentías vos cuando No, es que coincido plenamente, claro que sí. Primero que valoramos un montón todo lo que dice este psicólogo y que lo tuvimos tan cerquita. Y es totalmente cierto. Y cerrar con lo de la tristeza y de la furia, ese análisis de las emociones es muy, pero muy fuerte. Ármense de toda la paciencia del mundo, porque ellos estuvieron en nuestra... ¿Te tocó ser padre o madre de, digamos, de tu madre o de tu padre? No alcanzaste en ningún momento. a ser. No alcancé porque yo los he perdido ellos con temprana edad. Muy jóvenes. Estamos hablando de 50 años y entonces como que Claro. no me ha tocado. Ese camino no lo has transitado, pero No. bueno, hay mucha gente que sí. Que sí lo está otros que lo están atravesando ahora. transitando. Y a veces yo me siento identificado en muchas cosas. Ujú. Mi mamá ya tiene 80, casi 81. No digo así porque dice, no tengo. Bueno, pero... Puede estar viéndonos, por favor. Ojo. No, y me identifico en algunas cosas de esas también, que dice, ¿no? Del tema de la paciencia, de muchas cosas. Y por eso es un desafío, pero es una tarea que tenemos que nosotros hacer. Ujú. Nadie más que nosotros hacerlo, como ellos lo han hecho por nosotros. Y significativamente en el mundo no está pasando eso, salvo en algunos países que veneran la vejez, en gran parte del mundo no. Son descartables. Entonces, si vos haces un camino inverso y te sentás en ese banco, como decíamos ahí en el jardín, te vas a dar cuenta realmente
que quien está de ese lado de la banca, el día de mañana vas a ser vos tal vez. Sí, tal Y del cual. otro lado va a ser alguno de tus hijos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Ese es el tema, ¿no? Claro que sí. Bueno, la vejez nos debería atravesar a todos, ¿no? Algunos Sí. se llegará o no se llegará, no lo sabemos, pero bueno, así debería ser. Entonces, si tenemos hermanos o entre la misma familia se puede colaborar. Él Claro. dijo y habló de herramientas, de ser inteligentes y estrategas. Creativos. Claro, creativos para poder sobrellevar, ¿no? Ese momento que son los últimos meses o años de Sí, nuestros sí. seres queridos, de nuestros seres La última amados, etapa, vamos a decirlo, no Exacto. sabemos cuánto tiempo.